La prestigiosa revista The Economist publicó un artículo titulado Bendecidos por los dioses, en el que se destaca a los países que a su criterio han tenido un mejor desempeño en la economía internacional durante el 2023. El análisis que vemos en pantalla ubica, mire, voy a pedir que saquemos el GC por distintos factores económicos que tienen que ver con inflación, con Producto Interno Bruto, con movimiento del mercado de valores, con empleo, ha puesto a los distintos países que encabezan este listado de los países de la OCDE. Y vemos como Chile, ahí abajo, ocupa un séptimo lugar. Ahí está. Ahí estamos viendo entonces en pantalla. Voy a correr, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Si podemos sacar el GC, vemos acá abajo cómo efectivamente Chile está en la lista de los países que están en el top 10 aquí. Top 10 de países con la mejor economía, ojo, de los países de la OCDE, que son los países más desarrollados del mundo. La verdad es que hay toda una discusión en torno a las razones por las que algunos países de Latinoamérica se han adjuntado a o se han afiliado a este grupo en el que se encuentran los países más desarrollados, pero entre otras cosas sirve precisamente para ir midiendo el desempeño, entre otras cosas, en materia económica. El primer lugar en el mejor desempeño del 2023 en materia económica lo tuvo Grecia, y hay otros países como Estados Unidos que ocupan el tercer lugar, Israel está en el cuarto lugar, Luxemburgo en el quinto. Vemos a Polonia en el 10º. Hay otros dos países de Latinoamérica también que están en este ranking, ocupando algunos lugares, pero vamos a conversar con Germán González, que es director de CLAPES UC, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, para que nos cuente qué es lo que mide este ranking y de qué manera entonces hay que considerar lo que pasa con los países en Latinoamérica. Además que se trata de políticas económicas, Germán, y tú fuiste el coordinador de políticas macroeconómicas, en el gobierno de Sebastián Piñera, así que nos puedes ayudar mucho a entender este ranking. ¿Cómo estás? Hola Lucía, muy bien, muchas gracias por la invitación y con gusto conversamos de este tema. Bueno, si quieren mostramos el mapa de inmediato para que nos ayudes primero a entender cómo es que se configura, cuáles son los indicadores que finalmente arrojan que estos son los países que tuvieron el mejor desempeño en el año 2023 según la revista The Economist. Claro, lo que hace el Economist es que elige 5 indicadores. Estos 5 indicadores son, en primer lugar, la inflación sin alimentos y energía, que es la inflación sin volátiles, y en el caso de Chile, para el dato de octubre, es un 4,8%. Entonces, en esa primera variable, los países que tienen una mayor inflación subyacente están peor posicionados. Y ahí una primera aproximación al resultado de Chile es que nuestro país ha sido exitoso en reducir la inflación y eso, por lo tanto, nos posiciona bien en el ranking. La segunda variable que considera este indicador también tiene que ver con la inflación y es el porcentaje de productos que crecen más de 2% de forma interanual. Entonces, por ejemplo, si hace un año atrás el 70% de los productos subían más de 2% interanual y ahora el 60% de los productos crecen más de 2%, entonces el indicador es un menos 10% y eso es algo positivo, que haya menos productos que están subiendo de forma significativa. Eso entonces está relacionado con la inflación. Y como decía, Chile ha sido exitoso en esta tarea. De hecho, vamos a acompañar tu relato con la otra lámina que tenemos también en la que se muestran los países de Latinoamérica que están en la OCDE, porque recordemos que esto es un ranking que se hace con los países de la OCDE y en la que vemos a Chile, a México y a Colombia en los distintos lugares, pero además con estos distintos indicadores. Pasemos a ver esa lámina mientras nos sigues contando y ahí vamos entendiendo precisamente lo que nos estás explicando. Claro, entonces como se ve ahí, la primera variable es la inflación, que es la inflación sin alimentos y energía, no es la inflación total, que digamos que tiene más volatilidad en general, por eso se considera este indicador más subyacente, donde Chile está con un 4,8%, este indicador de amplitud de inflación, como decía, es lo que mide es el porcentaje de productos que está subiendo más de 2%, comparado con igual mes del año anterior. Esto se hace con datos de octubre y por lo tanto el menos 6,7 significa que hay menos productos que están aumentando a ese ritmo. Luego está el crecimiento del PIB, que no es el crecimiento del PIB del año completo, sino que de los
de los trimestres anteriores hasta el tercer trimestre de este año, porque sabemos que Chile va a terminar en torno a cero, el informe de política monetaria lo acaba de confirmar, entonces vamos a terminar un poco más bajo que eso. La cuarta variable es el crecimiento del empleo, donde Chile aparece con un 2,4%. Ahí uno puede, digamos, analizar más detalle qué es lo que hay detrás de esa cifra. Pero hay crecimiento objetivo del empleo, ese número también es correcto. Y la quinta variable es el aumento en términos reales, o sea, por sobre el aumento de la inflación del índice de la bolsa, del IPSA en este caso, en el caso de Chile. Entonces Chile, como se ve acá, tuvo un retorno positivo, ¿verdad?, en el desempeño de la bolsa ajustado por inflación, es decir, por sobre el aumento de los precios, la bolsa en nuestro país creció y eso nos posiciona en el séptimo lugar del ranking, porque ciertamente es una noticia bien positiva que a nivel interno en Chile genera bastante debate, porque nosotros en general somos bien críticos del desempeño de la economía chilena. Ciertamente ese grado de crítica tiene mucho que ver con el crecimiento del PIB probablemente, pero aquí se toman en cuenta otras dimensiones y, como decía, la baja en la inflación, el desempeño del mercado bursátil, ¿verdad?, y también la creación de empleo es lo que nos permite estar en este ranking mejor posicionados. Entonces, claro, una buena noticia. Vemos entonces a Chile en el séptimo lugar, a México en el lugar número 18 y a Colombia en el lugar número 22 de 35 países en total de la OCDE, que estamos hablando, como yo lo decía, de los países más desarrollados, los que están precisamente en esta organización. ¿Qué se puede decir de Latinoamérica en general? Tenemos Argentina, tenemos Uruguay, tenemos Brasil, otros países que no aparecen en el ranking. Lo que vemos en estos momentos en el ranking a través de los indicadores, ¿qué es lo que nos puede decir de la economía para el 2024 de Latinoamérica, Germán? Bueno, el próximo año, ¿verdad?, la región va a enfrentar desafíos importantes. Si bien la inflación ha venido cayendo, y eso es una muy buena noticia, ¿verdad?, y esperamos que siga cayendo en la región durante el próximo año, hay, digamos, el año 2024 es un año en el mundo en que va a haber elecciones, digamos, en distintos países, por ejemplo en Estados Unidos, también en Brasil. No necesariamente elecciones presidenciales, pero el tema político va a seguir siendo muy importante el próximo año en el mundo, donde más de la mitad de la población mundial va a estar en un proceso eleccionario, y eso hemos aprendido mucho, ¿verdad?, cómo eso impacta la economía y genera incertidumbre en torno a las fechas de las elecciones. Como decía, tenemos el tema en Estados Unidos, riesgos geopolíticos bien importantes, pero afortunadamente tenemos una región en que la inflación está en retirada, que eso es una buena noticia. Eso permite que el valor real de los salarios se incremente. Ahora, el gran desafío es el crecimiento económico en la región. La región crece muy poco, digamos, hay muchos países que tienen dificultades para crecer, que hay reformas estructurales pendientes para facilitar, por ejemplo, la inversión, para mejorar la calidad del capital humano. Este año ha sido, digamos, de acuerdo a muchos, ¿verdad?, el año de la inteligencia artificial, por ejemplo, que eso ha implicado, ¿verdad?, que varias empresas en Estados Unidos suban mucho su cotización bursátil porque están desarrollando inteligencia artificial. Y la preparación de América Latina, ¿verdad?, la educación para enfrentar ese cambio tecnológico es muy frágil, y por lo tanto yo creo que hay riesgo, ¿verdad?, de que la región se esté quedando atrás en estos cambios que son importantes para la productividad, para el crecimiento económico. Y el próximo año es un año en que se ve un crecimiento bastante moderado, ¿cierto?, donde el mundo va a crecer algo menos, y para los países que estamos expuestos al resto del mundo eso Claro. es una noticia más bien desafiante. Claro, y Chile en particular, además, saliendo de un proceso político bastante álgido, con elecciones bastante seguidas a propósito del proceso constituyente. La verdad es que es meritorio haber logrado ese lugar, pero como tú dices, nada nos asegura ni a Chile ni al resto de Latinoamérica que efectivamente las tendencias puedan permanecer en la línea que estamos esperando, ¿no es cierto? La reducción de la inflación y todo. Todos aquellos otros temas que están marcando la agenda política y la discusión en Latinoamérica, como también, por ejemplo, el tema precisamente de la educación que tú mencionas y la posibilidad de tener capital humano capacitado. Muchas gracias, Germán González, de Clapes UC, ex coordinador de políticas macroeconómicas del gobierno de Sebastián Piñera, por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Buenos días. Buenos días.